vamos a hablar de corte, lo referente a instrumental rotatorio e instrumental de corte rotatorio. Los objetivos de la clase debería revisarlos de manera de hacerse una idea cuál es el objetivo o el foco de esta presentación. Corte lo vamos a definir como muy burdamente o muy simplemente como el desgaste o remoción del material de una determinada estructura. Esto puede ser una estructura cerámica, puede ser una estructura metálica o naturalmente puede ser estructura dentaria, dentina o esmalte. Ahora, en inglés, referente a corte o a proceso de remoción de estructura, se reconocen dos términos dependiendo de cómo se realiza este corte, en este caso mecanizado, aunque también puede ser corte manual en el caso del grinding. Comencemos. Grinding equivale aproximadamente a lo que entendemos como abrasión, o sea, el desgaste, por ejemplo, con un papel de lija, o con la rueda de un esmeril, o con una piedra diamantada de uso dental, o de una piedra Arkansas, por ejemplo, para realizar el pulido de una resina, o el alisamiento inicial de una resina. Los discos, como los discos Soflex o los discos de papel de lija, también caen dentro de esta categoría, que es grinding, o sea, abrasión. Cambio, milling hace referencia al desgaste mediante fresas metálicas, o sea, instrumentos de corte, que son rotatorios, que tienen una hoja cortante, ya sea recta o helicoidal, que es capaz de reducir la superficie de un determinado material, o sea, producir acción de corte. Ahora, para producir corte, obviamente la resistencia cohesiva del material impide que el material se desintegre por sí solo. Hay que aplicarle alguna clase de energía. Y esa energía es lo que se aplica sobre la superficie del material para vencer su resistencia cohesiva y de esa manera poder producir esta eliminación de material de una determinada estructura. Ahora, la generación de energía implica que tenemos que hacer una aplicación instrumental, o sea, tenemos que ser capaces de esta energía que se está generando en nuestra turbina, por ejemplo, o en el micromotor con el contraángulo, tenemos que poder aplicarla sobre la superficie del material que vamos a tratar de desgastar o de cortar. Y para eso empleamos los instrumentos de corte rotatorio. Instrumental de corte en forma genérica y de corte rotatorio se pueden clasificar de determinada forma. El instrumental de corte en forma genérica se puede clasificar en manual o asistido con alguna otra fuente, mecanizado. El instrumental manual que empleamos normalmente en odontología son las cucharetas de caries, las hachuelas de esmalte y en cierta extensión los recortadores de margen. Ahora, para que lo sepa, este tipo de instrumentos manuales son muy utilizados en una técnica que se llama ART, por sus siglas en inglés, y que en español significa tratamiento restaurador traumático, porque aquí no hay generación de calor ni mucha generación de presión sobre la superficie, sobre todo de la dentina. Ahora, las lijas de amalgama o de resina, que se emplean en operatoria restauradora, también son instrumentales de corte manual. La diferencia es que la lija de amalgama tiene una base metálica con alguna clase de abrasivo adherido a su superficie y las lijas de resina generalmente son de una base de poliéster o eventualmente de mylar, también con alguna clase de agente abrasivo ad hoc para poder desgastar el material resinoso. Ahora, otros como las curetas o los jackets también son de uso frecuente, están más lejanos de lo que es instrumental de corte, pero también tienen filo y también producen una acción de clivado o de raspado sobre la superficie del diente para eliminar el tártaro, sarro o cálculo dental, como quiera llamarlo. Ahora, dentro de los instrumentales que son asistidos o mecanizados de alguna forma, tenemos el instrumental rotatorio que es por lejos el más común de todos. Y ese puede ser neumático o puede ser eléctrico. Esto depende de dónde se genera o de qué manera se genera la energía motriz para poder hacer rotar el instrumento y que corte algo. Y obviamente lo más común que tenemos es la turbina, el micromotor con contraángulo o con pieza de mano, y en cierta extensión se han afianzado un poco más las turbinas eléctricas por las ventajas que producen. La turbina eléctrica no es un concepto nuevo, es un concepto bastante antiguo, pero los modelos originales eran pesados, incómodos, tenían poca potencia, eran un poco ruidosos y tenían algunos problemas de electromagnetismo. Esos problemas se han ido soslayando con los años, los últimos 10 años o 15 años, las turbinas eléctricas se han afianzado como una solución real para poder producir corte de estructura dentaria. Ahora, como hablábamos, el instrumental rotatorio, como la turbina micromotor, no sirve de nada si no tiene un instrumental de corte rotatorio adosado en él, instalado en él. Y aquí aparecen piedras diamantadas, fresas, fresones, mandriles y un tremendo etcétera, gomas de pulido, escobillas de pulido y portalijas, una cantidad enorme de instrumental. Ahora, hay otro tipo de
mecanización o de forma de generar movimiento, de manera de poder causar alguna clase de desgaste, que es usar algún instrumento que sea vibratorio oscilante y aplicarle puntos o insertos diamantados que generalmente se emplean en dientes, o puntas o insertos que son de titanio, que normalmente se emplean para cirugías óseas, que son algo como esto. Estos son puntas diamantadas puntualmente para aplicarlas sobre dientes en general. Y la fuente motriz es este aparato, este dispositivo, que contiene un cristal en el interior de la pieza de mano que genera vibraciones. Esto es un instrumento piezoeléctrico. Se emplea principalmente en periodoncia, pero también se utiliza con puntas adecuadas para endodoncia o incluso para aparatos restauradora pueden ocuparse en ciertas ocasiones. Otros aparatos un poco más específicos se pueden usar para hacer cirugías óseas, para poder desgastar en forma menuda y precisa pequeñas cantidades de hueso, cuando es necesario de acuerdo a la intervención que va a realizar. Ahora, hay otro tipo de instrumental que es más bien oscilante, que son las sierras reciprocantes o oscilantes, que se emplean en cirugía maxilofacial, y esto ya es un poco más grande, más macro y es un poco más potente, que son sierras como esta. Básicamente estas sierras describen un arco, algunos modelos, y estas otras sierras producen un momento antero-posterior, como una especie de cuchillo eléctrico para cortar el pan. Suena burdo, pero la verdad es que son instrumentos delicados de alta tecnología, muy precisos, y naturalmente permiten hacer cirugías e intervenciones increíbles. Estos dos videos que van a ver a continuación los tomé de YouTube, no me pertenecen y son de técnica de corte quirúrgico. El primero es de una cirugía ortognática con una mentoplastía, en la cual el hueso se seccionó, el hueso mandibular, y además fue perforado en algunos puntos para poder colocar tornillos que van a sujetar placas de osteosíntesis, de manera a mantener los huesos fijos durante el periodo de curación ósea. De esa manera, los cirujanos maxilofaciales, que son los que hacen este tipo de intervenciones, pueden cambiar drásticamente el perfil en el caso de ciertas malformaciones. Este segundo ejemplo es de práctica implantológica, tampoco me pertenece, y aquí se ve un instrumento diamantado oscilante colocado en un ultrasonido. Esto es para práctica de levantamiento de piso de seno maxilar. Este tipo de instrumentos permite hacer cortes muy precisos y delicados, de manera de poder perforar la cáscara del huevo o el piso del seno maxilar y poder desprender la tapa ósea que hay sin romper la membrana sinusal. Bueno, la membrana coroidea que tiene el huevo en este caso, que es lo que representa, digamos, el objetivo de la práctica. Hay otros instrumentos que son de corte que uno no los reconoce como tales. El láser, por ejemplo, tanto con un contenedor que contiene anhídrido carbónico en su interior, o bien que tiene un cristal base de neodimio modificado o de herbio, permite obtener una colimación de luz, de fotones, que permiten cortar diferentes tipos de materiales. Ahora, no son intercambiables, no es que un láser de CO2 le vaya a servir para hacer una intervención de corte en una estructura dentaria, por ejemplo, o causar desinfección, pero se puede usar de varias formas el láser. De hecho, hay casi una subespecialidad de láser en Chile. Hay otra cosa esto para hacerlos pensar, ¿eh? Hay otra forma que se ocupa muy poco en la clínica, se había intentado ocupar como sistema CAT, que es el sistema Electric Discharging Machine, que es, básicamente son dos electrodos colocados muy juntos entre sí, al cual se le aplica una diferencia potencial, o sea, una carga eléctrica más o menos importante. De esa manera se produce un pequeño arco en la superficie y permite cortar en forma bastante precisa y rápida por microfusión, porque se produce un punto muy caliente en la superficie de lo que se está gastando, y permite desgastar relaciones sobre todo. El sistema nunca ha sido muy popular en la parte dental. En las industrias se está ocupando en cantidad importante, sobre todo asistido por computador. Y los arenadores, que en otros países se ocupan bastante y en Chile se ocupan poco, por desgracia, los arenadores que son para uso intraoral o para ser usados en el equipo dental, son equivalentes a un aerógrafo, pero en lugar de pulverizar pintura, pulverizan una cierta cantidad de óxido de aluminio finamente pulverizado o bien óxido de silicio. De esa manera se pueden, por ejemplo, desgastar y volver irregulares las superficies de algunos materiales e incluso se pueden realizar ciertas preparaciones biológicas para tirar lesiones de caries de forma muy puntual, para cavidades pequeñas y con mínimo dolor del paciente. El sistema ha penetrado muy poco en Chile a lo largo de los años, sistemas antiguos, de tener unos 20 años o 25 años por lo menos. Sin embargo, en Chile siempre ha entrado poco. El tema de los arenadores que producen sandblasting, o sea, algo así como un empuje, un choque por medio de arena. No es arena pura, es básicamente pulverizado de óxido de aluminio o bien óxido de silicio. Ahora, en instrumental, rotatorio es lo que nos va a generar energía rotacional
y el instrumental de corte rotatorio, piedras, fresas, mandriles, gomas, fresones, va a ser lo que va a permitir ejercer esa acción de corte. Lo que habíamos visto ya, vamos a centrar en esto, turbina, micromotor, pieza de mano, lo que vamos a ver en la clase, y piedras diamantadas, fresas y fresones, y vamos a hablar un poco acerca de gomas, mandriles y escobillas al final de la clase. Vamos a hablar de instrumental rotatorio, un poco de micromotor y mucho de turbina. El micromotor neumático es un elemento que es robusto, durable y falla muy poco. Presenta un anillo cerca de su base que permite controlar la dirección de giro del micromotor y además la velocidad de giro en forma parcial. En cierta extensión también se puede controlar el torque. La posición F que se ve ahí significa que el micromotor gira hacia adelante en posición forward. Cerca del punto muerto, el micromotor gira muy baja revolución y potencia. Hay un punto central que es el punto muerto y hay una última marca hacia el lado izquierdo que es la reversa. Normalmente todos los instrumentos de corte rotatorio funcionan con el micromotor en forward. Ahora, volviendo al tema de las turbinas. Turbinas neumáticas como esta, de abajo hacia arriba, están puestas en orden cronológico de aparición. Turbina de acá abajo es una turbina de los años, principios de los años 60. La turbina que está gris clara acá, que hay inmediatamente por arriba, es una turbina de los años 80, en medio de los años 80. La que está inmediatamente arriba ya se puede considerar una turbina moderna. Esta turbina es más o menos del año 99-2000 aproximadamente, cuando apareció en el mercado, y esta otra es una turbina del año 2010 en adelante. Ha ido cambiando sobre todo la superficie externa y un poco los ángulos dependiendo del fabricante. El ángulo de la cabeza es algo que a veces desconcierta cuando uno cambia de una turbina a otra, por si acaso. Esto es corto una turbina antigua, agradezco mucho a Medem que me permitió fotografiar esta turbina que tenían cortada. Se muestran los elementos internos constituyentes. La turbina en forma interna no es tan simple como parece. Tiene una serie de canalizaciones por el mango para diferentes elementos, canalizaciones de aire motriz, por ejemplo acá, algunas canalizaciones de aire y agua, y en este caso presenta fibra óptica, pero el modelo de fibra óptica que se iluminaba mediante una lámpara o ampolleta que estaba metida en la unidad, en esa caja que contiene las mangueras del equipo. Dentro de esa caja había una luz, y esa luz viajaba por fibra óptica de 2 metros de largo hasta la turbina, continuaba dentro de la turbina, y salía por estas pequeñas celdas que hay acá cerca de la cabeza de la turbina, para poder iluminar lo que se estaba desgastando. El concepto era bueno porque daba una luz relativamente buena al principio. Después, con el tiempo, la fibra óptica se dañaba y perdía sus características luminosas, de buena iluminación, y el sistema era muy caro de reemplazar. Hoy en día han aparecido turbinas que tienen un pequeño aerogenerador en el mango, más o menos en esta posición, que genera una cierta cantidad de electricidad mínima, autónoma, porque se han producido diodos LED de gran capacidad de iluminación y bajo consumo. De manera que, unido a la mejor eficiencia de los aerogeneradores, han popularizado el sistema. El sistema no es tan caro y efectivamente es un poco más cómodo porque permite iluminar, aunque sea débilmente, aquello sobre lo cual se está trabajando, sobre todo cuando se trabaja en el sector posterior de la boca de un ser humano. Ahora, esto que está cortado acá adelante en la cabeza corresponde a las álabes de rotor. Eso es lo que vamos a ver en detalle más adelante. Acá. Si una turbina se desarma, normalmente sale este componente, este conjunto de componentes. Lo que gira, permite el giro es lo que está acá en morado. Esto tiene unas hojas que son álabes o aspas, literalmente, como un molino de viento. Esto es lo que permite recibir el flujo de aire a presión que ingresa en la cabeza de la turbina y permite el giro. Ahora, lo que está acá arriba, los elementos plateados son generalmente, y abajo, son generalmente los elementos que fallan. Estos son rodamientos que están montados en el eje central. El eje central es hueco y permite que se ingrese una piedra por acá abajo. En la parte superior, este notch o botón que tiene en la parte superior es lo que permite manipular los elementos de sujeción de la piedra que están metidos en la parte interna del tallo o, digamos, eje central del rotor. Ese eje central tiene unas pequeñas láminas. Al momento de apretar la tapa de la turbina, del push button, esas láminas se arquean y se separan ligeramente. Eso permite retirar o colocar un instrumento de corte rotatorio, una piedra, por ejemplo, diamantada. Al soltar la tapa, esas láminas se cierran y permiten retener en su sitio la piedra que se pretende utilizar. Lo que hay acá a la derecha arriba es una vista coronal, una vista superior de la turbina sin la tapa. Y se ve más o menos la posición que tiene el rotor con respecto a la cabeza de la turbina. Y esta cámara interna, la pared interna donde está contenido el rotor, el cual no es tocado por las álabes o aspas de la turbina, esta cámara externa se llama estator. Es de alguna forma el contenedor con pared cilíndrica que pasa
que queda ubicado de manera que pasen muy cerca de las aspas de la turbina, pero no toquen esta cámara. Es esencial este elemento, porque esta caja o pared o contenedor cilíndrico externo del rotor es lo que permite que el aire sea forzado contra las aspas de la turbina sin que se escape entre medio, entre la pared, digamos, y la aspa. De esa manera la turbina aprovecha al máximo la cantidad de aire que está entrando. Y el otro aspecto es que cuando se abolla por una caída, por ejemplo, por un golpe, la pared exterior de la cabeza de la turbina, generalmente la cámara del estator queda deformada por dentro, queda con un cototo, un solo levantamiento, y eso impide el giro de la turbina. De manera que evite los golpes, por favor, porque no solo pueden dañar los rodamientos, que son muy delicados y no muy durables en realidad, o puede ser que, si es su mal día de suerte, abolle la caja, digamos, de la turbina, la cabeza, y se produzca una deformación al interior y su turbina quede bloqueada. Abajo se muestra un par de rodamientos, un rodamiento cuyo canastillo se reventó, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente estas esferas metálicas, que es lo que permite en definitiva el giro libre del conjunto del rotor, está acá a la izquierda, estas esferas están desalineadas, no están equidistantes como se ve acá arriba, que son unos puntos plateados, que son cada una de las esferas puestas exactamente a la misma distancia una de la otra. En este caso, no ocurre así. Estos rodamientos falló y debe ser cambiado o la turbina tiene que ser desechada. Este es un corte lateral de la turbina, no me pertenece a este esquema, es de lo tomé de internet, en el cual se muestran los elementos constituyentes. Acá abajo se cortó un rodamiento y se ven las esferas equidistantes contenían este canastillo que es lo que está en el color dorado. Ahora, hay algunas canalizaciones para ingresar aire a presión y poder sacarlo también, la canalización de retorno. Ingresa el aire por una canalización y se retira por otra, que no se ve bien acá. Pero hay otra canalización más acá abajo, que va hacia la parte inferior de la cabeza de la turbina. Esa generalmente contiene o agua o una mezcla de agua y aire para que por boquillas en la parte inferior salga el agua pulverizada en forma de spray o de rocío de agua. Las turbinas, dependiendo del fabricante, tienen diferentes formas. El conjunto de turbina de rotor interno. Puede ser rotor abierto como este que creo que es un KO y el de abajo que es de una turbina, una Cinea, una WIH. O puede ser cerrado, creo que esta es de una turbina americana. Creo que es una turbina Midwest, pero no estoy seguro. Y este de acá abajo es de una NSK. Este sistema de la derecha se llama sistema de cartridge. Básicamente el estator es este cilindro externo que se alcanza a ver y el rotor está contenido en el interior de este estuche. Básicamente este estuche sirve de contenedor y a la vez sirve de estator para que el aire se pueda comprimir contra los álabes de la turbina y hacerla girar. En el caso de la izquierda, en cambio, el rotor abierto emplea la parte interna de la cabeza de la turbina como estator. Estos rotores completos con rodamientos y con álabes y con un sistema de friction grip, digamos, de las laminitas internas para sujetar la piedra, se puede comprar el conjunto, pero es bastante caro. En los sistemas de rotor abierto, como estos de la izquierda, es fácil cambiar solamente los rodamientos, que es lo primero que se estropea. De hecho, los friction grip, digamos, las laminitas internas para sujetar la piedra diamantada que están dentro del vástago central, ese tipo de elementos se daña muy poco a menos que usted intente forzar instrumentos que no están bien estandarizados, o sea, cuyo vástago es demasiado grueso. De esa manera los puede romper. Pero en general, lo primero que se daña y lo que se daña muchas veces en la vida de una turbina son los rodamientos, más que el rotor o más que el sistema interno de sujeción de la piedra o fresa que usted está ocupando. Bien, los rodamientos tienen varias formas, pueden ser sellados con estas láminas como negra o la lámina blanca que hay acá arriba, o pueden ser abiertos. La verdad es que ambos funcionan, los rodamientos sellados, que están sellados por una sola cara, a veces son un poco más durables porque se protege un poco mejor cada esfera y el canastillo, de manera que no entre tanto detritus o tanta material pulverizado al interior del rodamiento. Y acá hay un rodamiento despiezado, se ve el canastillo en amarillo, que es una de las primeras cosas que falla. Este canastillo es de fibra, no es metálico, y está hecho de una fibra microporosa en general, de manera que pueda retener el aceite en mayor tiempo en contacto con las esferas metálicas con los rodamientos. Una de mis turbinas dejó de funcionar bruscamente, de manera que la desarmé y saqué el rotor para ver qué ocurría. Y encontré esto: rodamiento inferior, que está más cerca de la piedra diamantada en este caso, se había desprendido el anillo externo y el canastillo estaba a punto de romperse. Estoy retirando la tapa del rodamiento superior, el cual por regla general tiene tendencia a estar casi tan malo como el inferior. Generalmente se daña primero el inferior.
El superior lo sigue poco tiempo después. Hay que cambiar ambos si lo va a cambiar. Y este es el aspecto de rodamiento ya totalmente destruido. Ahora, su turbina puede ser que tenga este pequeño movimiento. Si la sensación es de un plástico elástico, básicamente amortiguado, es normal. Tiene un sistema de amortiguación en base a un anillo de goma. Ahora, como se ve en este caso, si esto parece estar totalmente suelto, significa que el rodamiento en su parte interna está dañado. Eso ya es una avería grave. Eso no es normal. Ahora, la mayoría de las turbinas tienen esta cajita, una leyenda, que tiene unas ondas en el interior y dice 135 grados. Significa que se puede autoclavar esta turbina. Esta otra también se puede autoclavar, pero además tiene otro indicador que indica que se puede termodesinfectar. Ahora, parte importante es el aire que ingresa dentro de la turbina está calibrado a una cierta presión de acuerdo a lo que determinó el fabricante que era seguro para su instrumento. Las turbinas más antiguas tenían, por ejemplo, necesidades de 28-32 psi como máximo. Son libras, son pounds per square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada de presión. O más simplemente en bar, más o menos atmósferas más o menos. De 2 a 2,3 bar, 2,3 atmósferas. Turbinas más modernas solicitan para funcionar al máximo, digamos, de su capacidad entre 35 y 36 psi, o sea, un poco más, digamos, de 2,3 bar. Algunas llegan hasta 40 psi, libras por pulgada cuadrada. Sin embargo, los micromotores en general tienen un régimen de presión que es un poco mayor, por lo tanto, no son intercambiables en general las mangueras que alimentan al micromotor con las mangueras que alimentan las turbinas. Se puede regular cada manguera con el rango de presión que uno quiera. De hecho, la mayoría de los equipos aguanta hasta como 60, creo, PSI. Y el mínimo creo que son 15 o 10 PSI como mínimo de salida de lo que permite el equipo. De manera que el rango de regulación del equipo, de la unidad de aire, es bastante amplio. El problema es si la turbina, sobre todo, resiste esa cantidad de presión o no. Puede funcionar con una cantidad de sobrepresión si usted conecta la turbina en la manguera del micromotor. Ahora, con esa cantidad de aire que entra a esa presión, la turbina está diseñada para cualquiera, para generar por lo menos 280.000 revoluciones por minuto, las más antiguas y las menos potentes, digamos, las más débiles. Ahora, normalmente en torno a 350.000 revoluciones por minuto es una cifra que se está viendo bastante en las turbinas actuales, de ahí para arriba. Algunas turbinas están estandarizadas en torno a 400 a 425.000, pero en general la mayoría de las turbinas no funcionan a más de 450.000 revoluciones por minuto. Ya es mucho y de hecho las turbinas girando a esta velocidad a lo mejor generan daños en ciertos instrumentos de corto rotatorio. Algunos instrumentos, unas fresas, por su largo y por su diámetro, no pueden ser hechas girar a tantas revoluciones por minuto porque se pueden quebrar. De manera que viene la pregunta si es necesario tener tal cantidad de velocidad. Además, la velocidad no lo es todo. A veces es más importante la energía que porta la turbina. Y eso lo vamos a ver más adelante con torque. Entonces esto funciona de esta manera. El aire ingresa por una canalización que muchas veces es más pequeña y sale por una canalización que es un poco más grande, que es la canalización de retorno. Eso sale hacia la parte posterior de la turbina. Ahora, puede ser que esta canalización se abra al exterior en forma inmediata en la parte posterior de la turbina, como ocurre con algunos sistemas, y todo el aire y el aceite que puede haber dentro de la turbina va a saltar sobre la mano del dentista. Otros sistemas, como el sistema Mi2S 4, tiene una canalización de retorno especial que viaja al interior del equipo dental y tiene un pequeño colector de aceite en el cual se captura el aceite que está potencialmente contaminado porque viene del interior de la turbina y de esa manera no salpica, digamos, la mano del dentista ni tampoco se pulveriza cerca de la cara del dentista o del paciente, pero el dentista está particularmente expuesto, digamos, porque trabaja todo el día con la turbina. Ahora, para saber la presión que tiene un determinado equipo, basta con instalar la manguera del equipo, a esta terminal por el lado derecho acá, y por el lado izquierdo se conecta la turbina. Este es un manómetro para un sistema Mi2S 4, y aquí se ve la cantidad de PSI que va a entregar la turbina al momento para recibir la turbina en realidad, al momento de presionar el pedal del equipo. O sea, se va a ver cuánta presión está entregando el equipo inmediatamente antes de entrar en la turbina. Y esa es una forma segura de poder producir la regulación. Todos los equipos tienen una regulación bastante flexible de la cantidad de aire que pueden entregar, cuánta presión. Pero deben ser regulados ad hoc para la turbina en particular. Ahora, hablamos acerca de energía y eso se relaciona con algo que se llama torque. Torque se puede decir que son una sucesión de momentos angulares en el tiempo, pero eso no dice mucho. Digamos que si un cuerpo le aplica una fuerza, no en su centro de rotación, no en su centro de masa, el cuerpo es cilíndrico en este caso, así que no importa, es lo mismo.
en lugar de trasladar el cuerpo en el espacio, de empujarlo y moverlo, el cuerpo va a tener tendencia a girar. Básicamente lo estoy empujando por un lado, como si tuviese una biela o tuviese una manivela. Y de esa manera el cuerpo gira. Ahora, mientras más grande es esa biela, a más distancia entre el centro de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, se genera mayor cantidad de movimiento angular, de fuerza angular, perdón. Movimiento angular es el mismo. Se genera una mayor cantidad de fuerza rotacional, o una mayor cantidad de torsión o de torque, que es lo mismo. Ahora, en el caso puntual de las turbinas dentales, eso va unido casi siempre a las características que tiene el rotor, principalmente el diámetro, y solo secundariamente a la presión de aire, porque las turbinas solamente toleran una cierta presión de aire y después se empiezan a dañar, de manera que no sirve de nada aumentar el aire a 60 libras por pulgada cuadrada, porque la turbina la va a explotar. Las turbinas en ese aspecto vienen calibradas con una cierta cantidad de torsión. Puede ser el torque estándar, que es el torque normal y es bastante útil, bastante todoterreno, o bien puede tener cosas como extra torque, una turbina con un rotor más grande que genera mayor cantidad de energía. Y tiene algunos peligros también. Entonces, como decía, el torque está asociado a la cantidad de energía. De hecho, muchas turbinas vienen calibradas o vienen indexadas o se venden con referencia a la cantidad de energía en watts que producen. Por ejemplo, 17 watts o 23 watts o 28 watts, por ejemplo, que son cifras importantes. Y esto se explica, la explicación está acá en forma diagramada, de un rotor estándar de cierto tamaño va a generar una cierta cantidad de torsión que va a ser menor que la cantidad de torsión que va a generar este rotor que es más grande, porque de alguna forma aprovecha mejor el flujo de aire, tiene más brazo de palanca con respecto al centro de rotación que está al centro, representado por los rodamientos de la turbina. Así que básicamente mientras más grande el rotor, más ancho, mayor cantidad de aprovechamiento del aire hay, mayor brazo de palanca hay con respecto al centro de rotación y por lo tanto mayor cantidad de torsión hay. También el alto del rotor puede influir en cierta extensión, pero generalmente para aumentar el torque lo primero que hacen los fabricantes es ensanchar la cabeza y hacer un rotor más ancho, más grande, en sentido transversal. Esto gira y en cambio acá esto admite una cantidad de aire mayor y también admite un mejor aprovechamiento de la columna de aire que se está moviendo, que se comporta como un fluido a todo esto, el aire dentro de las mangueras. Bueno, y esta es una comparación bastante útil acerca de lo que es torque normal y super o extra o mega torque, como quieran llamarlo. Básicamente hablamos de lo mismo. En este caso, del torque normal hablamos en torno a los 20 watts aproximadamente de potencia. En cambio, en extra torque hablamos en torno a los 23 o 24 watts de potencia. Las revoluciones por minuto, si se fijan, en el torque normal son un poco más altas que en el extra torque. Y eso es porque, entre otras cosas, las turbinas con mayor rotor más grande, más ancho, rotor más cabeza más grande, generan mayor cantidad de energía incluso a rangos de presión y de velocidad menores. Y una de las ventajas que tiene diseñar una turbina con menos velocidad es que es una turbina más silenciosa, es una turbina que básicamente grita menos y también vibra menos, de manera que es una turbina más agradable con la cual trabajar. Tiene la incomodidad del tamaño de la cabeza, pero por otra parte es más silenciosa. No es tan, el ruido que emite no es tan agudo y no es tan penetrante como las turbinas de torque normal, que compensan en parte su falta de potencia con un aumento de las revoluciones. Ahora, de todas maneras, cuando una turbina de torque normal se pone a cortar, o con una estructura dentaria o de algún otro tipo, normalmente al aplicar la piedra y presionarla un poco contra la superficie, tiene tendencia a detenerse, o sea, se produce una pérdida inmediata de potencia. Sin embargo, la extra torque, eso no ocurre en la misma extensión. En algún momento, si uno presiona mucho la piedra contra el diente, por ejemplo, la piedra se va a detener. Sin embargo, hay que presionarla mucho más contra una turbina con una turbina de extra torque que con una turbina de torque normal. Ahora, la vibración y ruido, como decía, de la turbina de torque normal generalmente es mayor o notorio en comparación con las de extra torque, que son bastante silenciosas. El tamaño de la cabeza, en cambio, en la de torque normal es promedio, es un tamaño relativamente manejable. Hay cabezas más pequeñas como las usadas en los niños, que se emplean turbinas de cabeza mini, muy pequeñita y que producen aún menos energía. Pero eso es otra historia y es algo específico de una determinada especialidad. Ahora, las turbinas de alto torque generalmente son más anchas y en ocasiones son más altas. Y eso a veces dificulta la visibilidad de lo que uno está haciendo porque la cabeza es tan ancha que empieza a obstaculizar lo que uno puede ver dentro del paciente, sobre todo cuando trabaja en los últimos molares. Ahora, todo tiene su precio. Las turbinas de torque normal se pueden considerar el precio base, el precio estándar para una turbina, un instrumento de corte rotatorio.
esto es rotatorio, perdón, y la turbina de extra torque en general son más caras, porque su construcción es más delicada, implica mayor cantidad de materiales y sospecho, en lo personal, que en cierta forma hay que pagar lo que dice super o extra. Es una opinión personal. Ahora, cualquiera de las dos para odontología general funciona bien, sobre todo para operatoria, se pueden ocupar cualquiera de las dos y no hay problema. La de torque normal generalmente es un poco más segura cuando se trabaja en operatoria y es un poco más cómoda porque la cabeza es un poco más angosta. Ahora, en periodoncia a veces hay que ajustar las restauraciones que están presentes en boca para poder eliminar algo que se llama factor local. Básicamente algunas restauraciones son parte del concepto de factor local. Restauraciones que tienen problemas en los bordes, bordes abultados, bordes digamos con exceso. Eso hay que corregirlo. Entonces, periodoncia a veces se ocupa una turbina y una turbina de torque normal, la verdad es que basta y sobra para ese tipo de labores. Son labores menudas y precisas. Me interesa más la comodidad de la cabeza, tal vez que el precio, mucho más que tener una potencia desnucante para arreglar un bordecito pequeño de una restauración que está ligeramente abultado, que sobresale del contorno del diente y está reteniendo biofilm. En odontopediatría pueden usarse turbina de torque normal, pero a veces son muy grandes y hay que comprar turbinas específicas más pequeñas. Y en prótesis la turbina de torque normal se puede usar, pero muchas veces le falta potencia. Donde brilla la turbina de alto torque es precisamente en prótesis, porque las superficies que se van a desgastar son amplias y se emplean instrumentos rotatorios muy grandes, muy pesados, que cuesta hacer girar y tienen una amplia superficie friccionante. Por lo tanto, en prótesis, que justamente necesita ese tipo de extracciones más masivas, para hacer coronas, por ejemplo, se justifica tener una turbina de torque. En operatoria también puede funcionar, sobre todo cuando se van a realizar incrustaciones metálicas, por ejemplo, tipo onlay, estético o metálico. En periodoncia tal vez no se justifica tener una turbina de alto torque. Básicamente para lo que se realiza normalmente, para hacer periodoncia, hacer ajustes de restauraciones, basta una turbina de torque normal y en muchos aspectos tiene más beneficio que perjuicios usar una turbina de torque normal. La irrigación. Las turbinas al girar obviamente y ser aplicadas con su instrumento de corte rotatorio contra la superficie de un diente generan calor. También se generarán cantidad de material pulverizado. Eso tiene tendencia a limitar la capacidad que tiene el instrumento de cortar, el instrumento de corte rotatorio. Básicamente las piedras, cuando están demasiado sucias, dejan de cortar de forma eficiente y aumenta la generación de calor. De manera que desde los años finales de los 50 y principios de los 60 se han agregado estas boquillas para poder pulverizar agua en forma de spray o rocío de agua contra la piedra y contra el diente que se está desgastando. Porque principalmente esto es un problema que afecta a el trabajo sobre, o desgaste sobre estructura dentaria natural. Ahora, a medida que fueron pasando los años, y sobre todo las turbinas que son de alto torque como esta, que está arriba a la derecha y la que está acá abajo al medio, tienen más boquillas. Mientras más energía tiene una turbina, más necesidad de boquillas hay. Yo diría que hoy en día las turbinas con una boquilla no son recomendables en general, excepto para algún tipo de intervenciones muy específicas. En general, lo deseable es que tenga 3 boquillas, si tiene 4 mejor. Ahora, han salido algunas turbillas con cantidad de boquillas que son un poco hiperbólicas, deben tener 5 o 6 boquillas. Algunas realmente no lo tienen, tienen 2 boquillas porque generan una suerte de post-pulverización, digamos, a través del juego de 3 boquillas accesorias de aire, pero básicamente tienen 3 boquillas, más otras 3 boquillas de aire extra para poder dispersar mejor la cantidad de agua. Y eso es todo, no es que irriguen por 6 boquillas, irrigan solamente por 3 en ese caso. Por ejemplo, una turbina que refrigera por una sola boquilla, esta da 50 ml prácticamente, 50 ml de agua por minuto. Observe la piedra cómo se ve rodeada de rocío solamente en un lado de la piedra. Esta turbina tiene 3 boquillas de refrigeración y eroga más o menos la misma cantidad, casi 50 ml de agua por minuto. Sin embargo, fíjese cómo la piedra está rodeada por una nube de agua en forma de aerosol. Si quiere saber cuánta agua eroga su turbina, hágala funcionar 2 minutos en un contenedor, recupere el agua y vea si llena un vaso de 90 ml. Si llena un vaso de 90 ml en 2 minutos, significa que está dando 45 ml por minuto. Eso es bastante. Una forma rápida, si no tiene un vaso a mano de capacidad conocida, pruebe la turbina contra su guante y vea si es capaz de formar inmediatamente gotas muy rápidamente en torno a la palma de su mano. Si de esa manera ocurre de esa manera, su turbina debe estar dando por arriba de 40 ml de agua por minuto. Eso es suficiente. Ahora comparemos qué ocurre en una misma turbina con y sin refrigeración y con el mismo tipo de piedra. Piedra piriforme se ve bastante limpia con un color gris que es el color normal de una piedra diamantada de grano azul. Cortamos el agua, la misma piedra, y vamos a ver qué ocurre. Fíjese en el color de la piedra, qué tan rápido entra y si la turbina se detiene o no.
Se detuvo nuevamente la turbina. Y si se fija, el aspecto gris de la piedra se perdió. Ahora tiene un aspecto de alguna forma blanquecino, como tizoso. Tiene detritus incrustados entre cada grano de diamante. Y además, la turbina gastó mucho menos, ya que no tenía refrigeración. La turbina con agua cortó de forma inmediata. Y esto es una forma muy general. ¿Cuánta agua y cómo distribuirla? La pregunta al momento de adquirir una turbina. Vea el manual de la turbina. Cualquier turbina que le dice que da más de 50 ml de agua por minuto, y todas las turbinas lo dan, la verdad es que es suficiente. Algunas alcanzan a dar casi hasta 60, pero en general el rango máximo de flujo de agua que permite una turbina por sus boquillas de irrigación, sea de una boquilla o de 3 boquillas, normalmente está en torno a los 55 ml por minuto. Y eso es suficiente. Ahora, de todas maneras, cualquier turbina tiene que ser capaz de darle más de 40 ml de agua por minuto, porque de otra forma corre el riesgo de tener algunos problemas al momento de desgastar estructura dentaria, sobre todo si es en gran extensión y profundidad. Y el número de boquillas, con 3 boquillas generalmente debería bastar. Si tiene 4, bueno, mejor. Con respecto a la bioseguridad de la turbina, que es algo que a veces se obvia un poco, la turbina al ingresar a boca se contamina de una manera que es obvia, que es la superficie externa, pero también se contamina la canalización de agua, o sea, las pequeñas mangueras o canalizaciones metálicas dentro de la turbina, tiene tendencia a succionar bacterias y permitir el crecimiento de bacterias dentro de esas canalizaciones que están en la turbina. Básicamente, con el riesgo de salpicar a un siguiente paciente con bacterias, digamos, anómalas, pero sobre todo con el riesgo de contaminarse usted. Lo que se ha estado investigando en los últimos 20 años, en realidad, es que también se contamina la parte que gira, la cámara del estator, digamos, la parte donde gira la turbina, tiene tendencia también a ingresar gran cantidad de partículas metálicas, cerámicas pulverizadas, diente pulverizado naturalmente, y también ingresan obviamente bacterias, puede ingresar sangre e incluso secreción purulenta podría entrar de alguna parte, digamos. Y hay otro aspecto que se contamina y tampoco se habla mucho, que son las mangueras, que se contaminan en su parte externa y también se contaminan por su parte interna. Y esa abrazadera metálica que se atornilla a la turbina generalmente está muy contaminada también porque está muy expuesta a contaminación biológica. Vamos viendo. La superficie externa fue una de las primeras cosas que fue cambiada con los años. En los años 60, principios de los años 60, las turbinas se podían sujetar sumamente bien con estos profundos picados que tenían en el mango, de manera que era imposible que se resbalasen con las manos mojadas. El problema es que son imposibles de limpiar. En los años ya 80 se tomó conciencia que era mejor dar una superficie un poco más higienizable, de manera de permitir una desinfección más fácil. En los finales de los 90 ya se hizo este patrón, que es básicamente como fondo que es como cóncavo, que es muy fácil de limpiar en realidad, a menos que uno lo haya rayado con algún limpiafresa. Y las turbinas más modernas, la mayoría son de alguna forma microtexturizadas. La superficie es ligeramente, mínimamente áspera, lo suficiente para poder tomarla con las manos con guantes mojados, sin que se resbale, porque eso es peligroso. Pero por otra parte lo suficientemente, comillas, lisa, comillas, de manera que pueden ser limpiadas con facilidad y desinfectadas con facilidad. Ahora, en el sistema de refrigeración, o sea, a estas boquillas tiene tendencia a ingresar de todo. Y como tienen agua, las bacterias tienen tendencia a sobrevivir y eventualmente a multiplicarse. De manera que estas canalizaciones se rellenan con bacterias que están tanto en estado planctónico como en estado biofilm. O sea, están flotando dentro del agua o bien están pegadas a las paredes de la canalización con una forma como de gel, digamos, bastante tenaz y difícil de eliminar. Ahora, lo único bueno es que dentro de estas canalizaciones de agua generalmente se encuentran, bueno, bacterias que son propias de boca, o sea, básicamente es contaminación del agua del paciente, pero también se encuentran bacterias que vienen del agua potable, o sea, básicamente son bacterias ambientales que uno puede beber junto con el agua potable y no pasa nada porque básicamente son inofensivas. Ahora, también se pueden encontrar virus y hongos en el interior. Los virus y los hongos, o sea, todos los virus, no se multiplican dentro de las canalizaciones. Los hongos pueden proliferar en ciertas condiciones, pero la verdad es que su multiplicación es un poco más difícil. Las bacterias generalmente son las que más mayor facilidad se pueden multiplicar en el interior de las canalizaciones. Ahora, esa multiplicación de bacterias tiene tendencia a ir hacia atrás, o sea, ir contaminando las mangueras del equipo hasta llegar al interior de las válvulas de distribución del equipo, y en ocasiones la misma contaminación que dentro de las mangueras en equipos muy mal mantenidos y de trabajo muy sucio, digamos, de muy mal control de bioseguridad, puede ser que esas mismas bacterias empiezan a salir por el agua que se le da al paciente, ¿cuánto es que se llama esto? En el vaso, en el salivero. O sea, básicamente hay
3 metros de manguera contaminada por lo bajo. Ahora, lo que es la cámara de conjunto estator-rotor, porque se contaminan ambos, eso se ha estudiado hace poco y la verdad es que el grado de contaminación que sufren es considerable. Cuando uno pisa el pedal de una turbina, de un equipo que tiene una turbina instalada, entra aire dentro de la turbina y sale por una canalización de retorno en alguna dirección. El problema es cuando uno suelta el pedal. Cuando uno suelta el pedal, se termina el aporte de aire, pero la turbina tiene inercia, tiene tendencia a seguir girando por un par de segundos, lo cual es normal y es deseable. Ahora, como no está entrando aire y básicamente la válvula de ingreso de aire está cortada, lo que hace el rotor al momento de girar es transformarse en una verdadera aspiradora. Empieza a succionar aire de diferentes puntos hasta que se detiene, porque su diseño es aerodinámico de manera de propulsar masas de aire. Básicamente el aire lo saca a alguna parte hasta que su inercia desaparece, se elimina, se cancela. O sea, básicamente hasta que la turbina se detiene. En ese lapso, un par de segundos, cuando uno suelta el pedal, normalmente la turbina aspira bastante durante el primer segundo, primeros 2 segundos. Está ocurriendo esto. Todo lo que hay pulverizado cerca de la piedra, en las mediaciones de la turbina, tiene tendencia a ser succionado. Si usted tiene la turbina bajo agua, o sea, bajo saliva del paciente, porque tiene la boca llena de agua el paciente, con mezcla de agua con saliva, va a succionar toda esa masa, la va a succionar hacia el interior. Retiré el rotor de esta turbina porque tuvo problemas con los rodamientos. El interior de la cámara de estator se ve sumamente sucia porque aspira gran cantidad de polvo cerámico y polvo de aleaciones, ya que es la turbina que ocupo el laboratorio para realizar ajustes de estructuras de prótesis fijas. Bien, Montebucloni y colaboradores del año 2000, o sea, ya 20 años, hicieron este estudio, de cierta forma, formado un poco en un clásico. Bien, lo que hicieron fue probar dos tipos de turbinas, una que tenía sistema anti-inspiración y otra que no lo tenía, una turbina estándar, digamos. Y eso lo probaron en una unidad de agua, una unidad, digamos, una unidad de aire, digamos, una unidad motriz, digamos, con las mangueras donde se conectan, un pedal, y en otra unidad que tenía un dispositivo Castellini instalado dentro de la unidad clínica, que son válvulas antirretorno. O sea, un esfuerzo de intentar evitar que ingrese toda esta masa, digamos, de diente pulverizado, tal vez virus y bacterias propios del paciente, digamos, sean succionados dentro de la turbina. Y la turbina a cabo tenía un sistema de aspiración integrado a la misma turbina. En la parte trasera tiene una pequeña válvula. Bueno, ambos sistemas, o sea, la turbina a cabo con sistema antiaspiración y el dispositivo Castellini, ambos reducen la contaminación. Especialmente cuando la turbina no está sumergida, o sea, en la situación A, en la línea A que está acá, que ustedes lo hicieron simulado en un contenedor con diferentes niveles de agua. En la condición A, la punta de la piedra diamantada estaba tocando la superficie del líquido, pero no toda la cabeza de la turbina. En cambio, la situación B, que la cabeza de la turbina está tocando la superficie del líquido, sí se produjo una cantidad más o menos importante de ingreso de contaminantes al interior de la turbina. Ahora, se probó una turbina que no tenía ninguna clase de sistema de aspiración y esa se contaminó como 10 veces más que cualquiera de las otras dos, ¿cuánto que se llama esto? Los otros sistemas. De manera que las turbinas modernas deberían tener algún sistema de aspiración. Muchos lo tienen, sobre todo las de marcas más reconocidas. Marcas más baratas, ignoro si tendrán un sistema de antisucción que sea eficiente. Una posibilidad es tener un sistema antisucción eficaz, digamos, montado en la unidad de aire, o sea, la unidad motriz, digamos, la caja motriz, digamos, de donde sale el aire a presión del equipo. Y de esa manera se puede instalar cualquier tipo de turbina, digamos, porque va a tener un sistema de antisucción instalado en el mismo sillón dental, digamos. Así que cualquier turbina que coloque en teoría debería contaminarse menos. No impide la contaminación, solamente la reduce. Otra cosa es que las turbinas se aceitan de manera un poco diferente, digamos, cada una. Y la otra cosa es que cuando uno las aceita, todo lo que está del interior de la cámara estator rotor tiene tendencia a desprenderse y a salir, flotando. Y eso incluye también bacterias, hongos y virus que pueden haber dentro del interior del cuanto que se llama de la turbina que estén alojados, digamos. De manera que cuando aceite la turbina, por favor póngase lentes, colóquese guantes y colóquese sobre todo una mascarilla. En este caso, con el sistema Midwest 4, se aceita por esta canalización que es la más chica de las dos grandes, la que está a la izquierda. Va a entrar aire a presión junto con el aceite que se usa en spray y se va a lubricar el interior de la cabeza
pero el aceite contaminado va a tener tendencia a salir por la canalización de retorno hacia atrás, va a tener tendencia a saltar hacia sus ojos, hacia su cara y hacia su mano, porque va a tener la cánula de aceite, digamos, la lata de aceite en spray, va a tenerla en este momento conectada a la parte trasera de la turbina, de manera que su mano también se va a contaminar. Hay que tenga cuidado, porque al menos un guante en la mano derecha, si es diestro, y póngase lentes y mascarilla, o puede sufrir un accidente acá. Ahora, cuando usted aceita una turbina y la hace funcionar después, sigue saliendo aceite entre 4 o 5 minutos, lo cual significa que va a seguir saliendo lo que sea que está dentro de la cámara del rotor, digamos, del estator, va a seguir saliendo por lo menos 4 o 5 minutos después en forma visible. Ahora, a veces sigue saliendo de forma esporádica pequeños residuos de aceite hasta 40 minutos que son detectables. Si somos estudiosos al grado analítico, se pueden encontrar todavía trazas de aceite saliendo hasta más o menos 4 horas después de haber sido lubricada. Sin embargo, esta primera salida inicial probablemente es la que está más contaminada porque es una salida que es masiva y brusca, como se ve acá, o sea, el aceite chapoteando. No sea demasiado ahorrativo con el aceite que va a emplear. Lubríquela con frecuencia y en cantidad más o menos apreciable. Una forma de hacerlo, que no es mala, es lubricarlo con los principios de la sesión y lubricarlo no dejarlo lubricando en la noche. Como última misión del día, lubricar las turbinas y dejarlas cabeza abajo. De esa manera, los canastillos tienen tendencia a saturarse con aceite y el aceite queda metido dentro de la turbina durante varias horas. En la mañana siguiente, cuando usted reinstala la turbina y la hace funcionar, lo más probable es que gran parte de la suciedad se haya desprendido, digamos, por esta sumersión en aceite y la va a tener más limpia. No olvide nunca, por favor, que este aceite está contaminado, así que use lente y mascarilla y, si es posible, guantes también, para proteger sus manos de las salpicaduras de aceite contaminado. Ahora, ¿qué hacer para intentar desalojar la contaminación que hay? Bueno, los conductos del spray se les baja una buena cantidad de contaminación cuando se hacen funcionar por 30 segundos como mínimo sobre el salivero. Básicamente usted conecta la turbina, la acerca al salivero que tienen los equipos, pisa el pedal durante por lo menos 30 segundos y eso debería desalojar una cantidad importante de las bacterias, virus y hongos que pueden haber en el interior. Ahora repito, la mayoría de esas bacterias son bacterias ambientales. Ahora, algunas pocas son de boca, y eso es un tema. Si lo hace con frecuencia, entre paciente y paciente, obviamente, las canalizaciones se van a mantener relativamente limpias. Aún así, las turbinas se pueden esterilizar y de hecho es buena idea hacerlo en forma semanal para ir manteniéndolas cuanto que se llama esto, lo más desinfectadas posible, por el mayor tiempo posible. Ahora, el área del rotor, en cambio, es un poco más complicado de mantenerlo limpio, porque básicamente se puede hacer funcionar 4 minutos y probablemente todavía siga saliendo alguna clase de material contaminado. Se contamina proporcionalmente menos porque normalmente no hay agua dentro de la cámara rotor, de manera que la multiplicación de bacterias se vuelve difícil. Pero el problema es que una vez que entran, son difíciles de eliminar, precisamente porque eso no está húmedo, no hay agua. Básicamente es seco, así que el aire a presión y el aceite tendrían que retirar la capa de biofilm que se haya producido, que se puede haber producido. Bueno, con respecto a las diferencias, no todas son iguales las turbinas. Las Midwest 4, que por suerte tenemos en la universidad este tipo de conexiones, son mucho más higiénicas que el sistema Borden, porque tienen esta canalización de retorno, que es más grande acá en el sistema Midwest 4, que es donde devuelve el aire que viene circulando desde el interior de la turbina. El aire entra por este agujero acá a la izquierda, hace girar la turbina y vuelve a salir. Cualquier resto de aceite o aire contaminado se mete en la manguera de entrada, y viaja hasta el equipo, hasta donde hay un oil catcher, o ¿cuánto se llama esto? Que es un contenedor, un receptáculo con un filtro que permite capturar ¿cuánto se llama esto? El aceite contaminado, y eso después cada cierto tiempo hay que sacarlo, vaciarlo, limpiarlo muy bien y eventualmente esterilizarlo, que es lo ideal. Ahora el sistema Borden 2 no tiene esa ventaja. Tiene esta canalización más grande que es para el aire motriz y para el aire de spray, porque van juntos, y esta canalización pequeña es solamente para el agua. De manera que en algún punto la canalización de aire motriz se conecta con la canalización de agua, en pequeña extensión, para poder generar el rocío o el spray de agua, digamos, que es igual a que se produce en la Midwest 4, pero el mecanismo por el cual se produce es diferente. En la Midwest 4 la canalización de agua y aire van por separado del aire motriz, lo cual lo hace mucho más efectiva, digamos, y mucho más segura. Y aquí en cambio se mezcla todo. Ahora, la peor parte del sistema Borden 2 es que esta pieza que tiene forma de estrella, que tienen todos, o casi todos, vamos, la forma puede variar un poco, pero esta forma de estrella tiene estas ranuras por donde realmente sale el aire de retorno. El aire que está saliendo de la turbina, digamos, que tiene que salir por alguna parte, sale por la parte posterior, y eso está en contacto directo con la mano, la muñeca y el antebrazo del dentista. El paciente está lejos del cono de proyección, digamos, el dentista es el que está ubicado literalmente detrás del cono de proyección de este aceite contaminado.
Compara el sistema Midwest con el sistema Borden. Este es un sistema Midwest 4. Tiene dos agujeros pequeños para poder canalizar agua y aire por separado, esta canalización grande de retorno y la canalización de aire motriz, que es la canalización más pequeña de ambas grandes. El sistema Borden, en cambio, es dos. Un aporte de aire, que es la canalización grande, y un aporte de agua, que es la canalización pequeña. La formación de spray se produce en el interior de la cabeza de la turbina. En algún momento se comunican pequeñas cantidades de aire con la canalización de agua. Ahora, el retorno se produce en la parte posterior de la turbina, sobre el antebrazo y la muñeca del dentista. Si observa o compara ambas mangueras, la Borden a la derecha tiene un aspecto amarillento, y eso se debe a la cantidad de aceite que ha sido retornado durante meses y años sobre esa manguera. Ese aceite viene del interior de la turbina, es expulsado por la parte posterior del instrumento rotatorio, por lo tanto tiene tendencia a manchar la turbina. Este es el aceite que hay dentro de la cabeza, en este caso de la turbina, que no haya sido aceitada hace un tiempo en realidad, muy sucio, y ese es el color que tiene. Ahora, puede parecer atractivo o la solución usar adaptadores. En este caso está usando un adaptador para una manguera Borden, colocando un instrumento tipo Midwest. Por desgracia, los adaptadores, aparte de los problemas inherentes que tiene cuando son de mala calidad, es que no compensa los problemas que tiene el sistema Borden. Básicamente, por la parte posterior del adaptador se va a producir expulsión de aceite hacia atrás, tal como vamos a ver ahora. Ahora se fusiona el instrumento, sale todo el aceite por la parte posterior del adaptador en este caso. Pero básicamente el instrumento Midwest no está comportándose como tal, está comportándose como un instrumento Borden. Y esto es lo que ocurre. Todo el aceite es propulsado hacia atrás sobre la muñeca, la mano y el antebrazo del dentista. Ese aceite no viene estéril, viene del interior del instrumento rotatorio y está contaminado. Bueno, hay otros riesgos que resultan menos evidentes con los instrumentales rotatorios, instrumental de corte rotatorio, pero siempre pensamos en instrumental animales venenosos, animales feroces, en ciertos hábitos peligrosos, monos con AK-47 o monos con navaja o virus Zika que ya no está de moda, pero no importa, sí que están ahí. Y esos son los riesgos que nosotros no vemos. Un pequeño accidente que tuvo un colega en otro país y apareció publicado, una mala forma de hacerse famoso en realidad, pero supongo que digamos, a nosotros nos sirve para tener cuidado. A eso le ocurrió que era buena idea hacer la ontosección de un tercer molar con una turbina. Y esta es una piedra para turbina. Punto, no hay forma de darlo. Cortó el molar, quedó un fragmento en el interior, pero o había un problema con la estabilización de esta piedra en particular, o su turbina tenía un problema con las láminas que retienen la turbina. O sea, básicamente había algo que no estaba bien mantenido o que no había sido bien seleccionado. Como sea, la turbina proyectó la piedra diamantada, puesto una piedra diamantada, la proyectó en el piso de la boca. Y esto entró entre la lengua básicamente y la mandíbula y quedó alojado. Bueno, necesidad de cirugía, obviamente intervención menos grande y bastante riesgosa, meterse con el piso de la boca en esa posición, y consiguieron retirar también el pedazo de diente que había quedado de ápice de tercer molar que había quedado abajo. Accidente por mala selección o mal mantenimiento del instrumental rotatorio. Otro caso. Cirugía, el cirujano estaba de pie, dejó una fresa quirúrgica que había usado recién, la dejó instalada apuntando hacia, digamos, hacia él mismo, hacia su propio cuerpo, digamos, giró para buscar un instrumento, sintió un golpe, se encajó parte de la piedra de la fresa, perdón, y parte de la fresa quirúrgica se fracturó y quedó encajada en el muslo. Cirugía, nuevamente para recuperar el pedazo. Más accidentes que sucedió operador. Un estudiante de endodoncia de otro país dejó puesto este tipo de instrumentos, muy útiles, pero un poco peligrosos, al igual que las fresas largas. Estas son fresas Gates Glidden, las va a ocupar en endodoncia probablemente, va a ser la parte del flare, digamos, al momento de terminar la cavidad de acceso. Bueno, dejó instalado la contraángulo con esta fresa larga, delgada y frágil. Olvidó algo, giró en el taburete, digamos, en su sillín, sintió un golpe en el codo, inmediatamente el dolor. Se fracturó la fresa Gates Glidden en el interior, quedó 1 centímetro de acero metido justamente a la altura del codo, lo cual no es gracioso. Ahora, como decía en el estudio, por suerte le consiguieron sacar el fragmento
sin dañar los tendones del antebrazo, por lo tanto no tuvo problemas después de motricidad fina en el postoperatorio, lo cual es muy bueno para un dentista y especialmente para un endodoncista, si no su carrera se hubiese acabado inmediatamente antes de empezar. Esto, las turbinas eléctricas. Las turbinas eléctricas en el fondo es un motor eléctrico de alta velocidad acoplado con un contraángulo para piedras de alta velocidad y para fresas de alta velocidad, básicamente con vástago de 1,6 milímetros, que actúa por fricción, y que tiene un sistema de engranajes multiplicadores de manera a obtener en el instrumento de corte rotatorio más o menos 200.000 revoluciones por minuto, que es a lo que normalmente no se coincide con un micromotor estándar neumático, a menos que se empleen contraángulos especiales. Con la turbina eléctrica la idea es obtener eso, así que básicamente es un sistema también que es modular, se le pueden cambiar, poner diferentes piezas de mano, diferentes elementos, digamos, de manera que parece muy atractivo. Ahora, estos tipos de turbinas no se pueden injertar directamente en la unidad normal que tiene cualquier equipo o sillón dental. Entonces requiere una caja especial, digamos, que es una unidad de control y un suplidor independiente. También requiere una instalación de agua independiente para poder generar un spray de agua. Y por Dios, estas turbinas, ¿cómo lo necesitan? Todas traen por lo menos 2 programas base de funcionamiento y generalmente modificaciones especiales en cuanto a cantidad de torque, en cuanto a velocidad de giro y en cuanto a curva de torque, algunas incluso. Pero tiene por lo menos 2 programas fijos, digamos, para labores estándares que resultan generalmente suficientes para cualquier situación normal de odontología general. Y algunos incorporan control de torsión, control de torque, y son populares en Europa y en Estados Unidos han ganado harta aceptación. En Chile es posible que estén entrando, aunque no tengo datos ahora actualizados. Hace unos años atrás todavía entraban poco y eran pocos los colegas que tenían de estas, digamos. A algunos les parece más bien un lujo asiático y a otros están preocupados por los riesgos que traen estas turbinas. Otro ejemplo, el sistema CAO. El sistema funciona, realmente tiene gran potencia y son muy consistentes este tipo de equipo, pero requiere una instalación que es totalmente aparte. Como decía, se les puede incorporar diferentes tipos de contraángulos o piezas de mano para diferentes usos, ¿no? Incluso algunos promueven que pudiesen tener alguna aplicación para endodoncia. No sé muy bien si eso realmente será verdad. Ahora, el corazón de esto, en muchos aspectos, son las piezas de mano especiales que tienen estos juegos de multiplicación de engranaje. Hay contraángulos que tienen multiplicación por engranajes para los micromotores corrientes, pero este es un sistema un poco diferente. Este sistema tiene gran cantidad de piezas en movimiento y requiere gran cantidad de aceitado, o si no, se pueden producir quemaduras en la boca del paciente. ¿Cómo? ¿Quemaduras en la boca del paciente? Sí, porque normalmente cuando intervenimos el paciente está anestesiado. Si esto no tiene suficiente lubricación y mantenimiento, corre el riesgo de recalentarse, porque hay gran cantidad de engranajes en movimiento, girando a gran velocidad, y si no tienen aceite, eso se calienta. Y la parte exterior también se calienta. Y normalmente el dentista no lo nota porque algunas secciones se vuelven más calientes del contraángulo y además el dentista normalmente está con guantes. De aquí que el dentista se da cuenta que eso se está calentando, el paciente puede tener una quemadura en el labio, por ejemplo, o en el interior de la mejilla. Se ha tocado la mejilla, la superficie de este instrumento mal mantenido básicamente. De manera que entrañan algunos peligros y algunos colegas retroceden frente a este tipo de riesgos. Hay algunos casos publicados de la ADA, creo que son de 2010 me parece. Ahora, una de las cosas atractivas es que existen para ambos sistemas, para el sistema de fresas de baja velocidad o sistemas de piedras y fresas de alta velocidad. O sea, sistema que tiene vástagos de 1,59 a 1,6 milímetros de diámetro. Nosotros vamos a ver la parte de instrumental de corte rotatorio, las diferencias de vástago. Pero básicamente existen estos contraángulos multiplicadores especiales, existen para diferentes tipos de instrumentos de corte rotatorio. Naturalmente hay que comprarlos, por supuesto. Ahora, el tema, comparémosla. Vamos a poner todo acá. Comparando una turbina neumática de torque estándar, damos a menos 20 watts de potencia, una eléctrica entre 45 y 60, o sea, prácticamente el triple, casi. Ahora, la cantidad de revoluciones por minuto a la cual gira es menor la eléctrica que la mayoría de las turbinas neumáticas. Sin embargo, como el motor eléctrico es relativamente constante y proporcionalmente más potente a bajas velocidades, tiene una muy buena curva de velocidad-potencia a la turbina eléctrica. Esto es, girando a bajas revoluciones por minuto, todavía tiene una buena cantidad de torsión como para poder ejercer alguna acción de corte sin que la turbina se detenga. Ahora, en general, las turbinas siguen siendo de mayor peso, las turbinas eléctricas, y sobre todo son de mayor peso en la parte posterior muchas veces, de manera que la turbina cuelga un poco de la mano y son un poco incómodas tal vez para manejarla durante muchas horas al día. El ruido que tienen es tolerable, es bastante silencioso, es solamente un ruido de un instrumento de granajes metálicos moviéndose. Si está bien mantenida, el ruido es prácticamente, son bastante insonoras, además, el ruido es muy poco molesto.
Obviamente con esta potencia la tasa de avance, o sea, la velocidad a la cual se puede cortar es mucho mayor, porque obviamente uno puede cargar la fresa o piedra diamantada contra el diente o contra lo que sea que uno esté gastando, contra cerámica, y la turbina no se va a detener, digamos. Básicamente va a seguir entregando potencia y va a tener la misma cantidad de velocidad, así que es cosa de presionarla fuerte nomás, y eso va a gastar rápido, a expensas de generar gran cantidad de calor. Por eso estas turbinas en general tienen 4 boquillas de refrigeración, digamos, o más, y no tienen 3 solamente, ni mucho menos una, con una no va a hacer nada, necesitan por lo menos 4 boquillas de refrigeración. Ahora, el costo de esta turbina eléctrica es bastante más considerable que tener una turbina neumática. Si uno compra un sillón dental, normalmente viene con las mangueras instaladas y las válvulas instaladas para llegar y conectar una turbina de 120.000 pesos o de 200.000 pesos, digamos, lo cual es bastante asequible. En cambio, si una turbina cuesta 800.000, 1.000.000, 1.200.000, es un costo un poco más importante. El mantenimiento también es más caro.